Hola, yo soy Víctor Gabriel y esto es el podcast diario de Argifonte. Como digo, es un podcast que no se publica cada día y en el que comparto ideas, reflexiones y experiencias contigo. Espero que te pueda resultar interesante. Hoy es un día cualquiera. Bienvenidas, bienvenidos al diario de Argifonte. Pues bien, hoy concretamente voy a hablar de eso, precisamente, porque por eso digo que es un día cualquiera, porque voy a hablar de el diario. Veo que muchísimas personas sienten la obligación de grabar a diario, cuando resulta que a diario no quiere decir que sea un diario en el que uno suele escribir sus ideas, sus reflexiones, sus experiencias y todas las cosas que le van sucediendo, pero que de alguna forma uno va sacando reflexiones o de alguna forma va sacando algún conocimiento, alguna sabiduría de ese día. Porque escribir a diario de lo que haces, pues prácticamente es hacer un parte de trabajo diario. Y claro, eso ya más de uno que tengo la oportunidad de escuchar en muchas ocasiones, conforme voy viendo que lo que está haciendo es relatar lo que hizo el día anterior o ese mismo día, pues dejo de escucharlo. A menos que me esté hablando de algo así más interesante sobre lo que ha hecho y ese que ha hecho, pues por lo menos yo puedo extraer algo, porque una de las cosas que me gustan mucho cuando escucho a alguien que está contando lo que hace, es que lo que hace y las conclusiones que saca, es que muchas veces yo escuchando a esa persona, termina con alguna conclusión, alguna reflexión al respecto, y en ocasiones esa conclusión o reflexión que saca no tiene nada que ver con lo que yo he sacado. Es decir, que al final pues se termina enriqueciendo mucho más aún lo que voy aprendiendo de lo que esa persona está comentando que ha hecho. Sin embargo, el confundir el a diario, publicar a diario algo, cuando resulta que en ocasiones como comenta Ernesto de systeminsight.net o tupodcast.com, resulta que se podrían ahorrar. Él comentaba que hay gente que podría ahorrarse ese día de publicación. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay en ocasiones en el que estás diciendo, bueno, que me estás relatando es simplemente un parte de trabajo y no puedo sacar una conclusión. Yo, al fin y al cabo, el podcast lo entiendo como un medio donde uno puede contar historias, puede contar relatos, puede contar pensamientos, pero al fin y al cabo contar. Y para contar, que lo básico, lo principal que hace falta es una presentación. Es decir, si vas a contar ideas, pues tendrás que exponer las ideas y a partir de ellas desarrollarlas. Y una vez que las has desarrollado, lo lógico es decir, bueno, pues he llegado a esta conclusión, es decir, el desenlace. Llegas y explicas el desenlace que has sacado en claro de ese pensamiento. Sin embargo, si tú te pones a contar un cuento, un relato o lo que sea, ¿qué haces? Exactamente lo mismo. Haces una presentación del lugar, presentación de los personajes, luego haces el desarrollo, lo que se llama el nudo, y vas desarrollando esos personajes o esas ideas o lo que sea, y finalmente ¿qué hace? Pues un desenlace, a ver cómo termina, cómo finaliza cada uno de los personajes, o al menos los principales. Y si además se enriquece con una conclusión, pues mejor que mejor. Y claro, cuando te pones a escuchar podcasts a diario que no son diarios, sino que es lanzar simplemente eso, el parte de trabajo diario, pues te quedas un poco extrañado. Es muy distinto a esos podcasts que se graban a diario y a lo mejor un día te cuentan el amor de infancia o de juventud, otro día te cuentan el uso de una tarjeta, o el día siguiente te habla, yo qué sé. Supongo que con lo que estoy diciendo ya sé más o menos, sabéis que me puedo estar refiriendo a alguna persona en concreto. Todavía no he escuchado sobre el conga. Pero sí, por lo menos
te está aportando cosas que quizá tú o no has comprado o vas a comprar o te cuenta algo que puede resultar interesante. Sin embargo, eso es lo que estaba comentando, no confundir un diario hecho podcast con un diario que se publica a diario, que al fin y al cabo no se convierte en un diario, sino que simplemente exponer cosas. Cuando uno hace un diario, ¿qué dice? Querido diario. ¿Por qué? Pues porque es algo querido, algo que en el que tú estás plasmando, en el que estás confiando, quizás que no lo sepa nadie, o quizás en un futuro lo puedas leer tú, lo puedan leer tus hijos o familiares, o si quieres incluso compartirlo, pero lo haces desde el cariño. Y claro, se supone que tienes que tener algún cierto de preocupación. ¿Por qué? Porque tienes que exponer. Exponer es lo que has comentado, las ideas, el contexto. ¿Por qué? Porque cuando tú lo leas dentro de X tiempo o lo lea otra persona que tiene otros pensamientos completamente distintos, otras vivencias completamente diferentes a las tuyas, pues no te entenderá o te malinterpretará. Porque si nos ponemos a leer ahora diarios de hace 20, 30 o 40 años, quizás se hacen chistes o comentarios jocosos sobre cosas que ahora, vamos, nos resultaría alarmante, vergonzoso, preocupante. Si tú no cuentas que en esa situación hace X tiempo ocurría eso, pues entonces no se va a entender exactamente lo que se decía. Claro que se puede caer en, bueno, pues te voy a clasificar como tal persona. Y sin embargo, si te pones a mirar en esa época, todo el mundo era exactamente igual. Algunos con más virulencia, otros con menos, con más tolerancia, pero al fin y al cabo muchísimas personas, por no decir todas, tenían esa forma de pensar o de mentalidad que ha ido evolucionando poco a poco. Por eso me gustan a mí los diarios, porque van viendo la evolución de las personas, que quizás empezó siendo una persona, no sé, vamos a... no voy a decir ideas políticas, algo que no tenga nada que ver. Por ejemplo, que es una persona machista, que quizás para él no lo es, pero conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que tu comportamiento y tu mentalidad no era feminista, pero tampoco era lo más tolerante posible. Es más, eran machistas, pero tú no eras consciente de eso. ¿Por qué? Porque es que la misma sociedad era así. Pero por lo menos en un diario puedes exponer tus ideas y luego vas escuchando y vas viendo cómo va evolucionando. Y eso es lo que yo entiendo por un diario. Por eso cuando llegó el momento de clasificar el diario, yo no sabía cómo clasificarlo porque me daba la opción de periodismo personal y yo no sabía exactamente de qué forma. Por eso, a la hora de la clasificación deberían de dejarte de poner como diario, pero no como la publicación diaria de un periodista personal o algo así, no, de hacer un diario y compartir las ideas, las reflexiones, las experiencias que tiene esa persona o ese grupo de personas, porque a lo mejor es un diario que expone las vivencias de un grupo. Y es una de las cosas que más me llaman la atención, que más me enganchan a mí a un podcast, que estoy viendo que quizás a muchísimas personas les gusta el hecho de esa persona que está relatando ese parte de trabajo. Vale, muy bien. A mí me cansa en ocasiones, pero bueno, para gustos colores, como se suele decir. Lo que no entiendo es las personas que van con el conocimiento, la sabiduría, ya parece que nacieron con ella y te dicen esto no se debe hacer o lo otro se debe hacer de otra forma. Bueno, uno hace lo que pueda, me escuchará el que me quiera escuchar, porque al fin y al cabo aquí todo el mundo es libre, o eso todo el mundo cree, y por lo menos puede escuchar lo que le parezca, o eso es lo que piensa. En fin, pues es lo que quería exponer, que hay muchos que yo he estado escuchando que se empeñan en publicar a diario y en ocasiones lo que publican pues no publican, no transmiten información. O si
relatan una experiencia, no sacan una conclusión al respecto, no sacan algo que tú puedas decir, mira, puedo sacar algo de provecho de lo que comenta, porque si lo está compartiendo, al fin y al cabo, de alguna forma está tratando de compartir ese pensamiento, esa experiencia. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta escuchar a otras personas, sus vivencias, su experiencia, porque yo aprendo. Dicen que nadie aprende de experiencia ajena y se tiene que dar la bofetada contra la farola. No lo sé. Yo he aprendido muchísimas cosas de escuchar a otras personas. Claro, hay que tener en cuenta que cuando escuchas a esa persona tienes que entender el contexto en el que te lo está contando. Por eso muchas veces lo que más me gusta es no solamente lo que me cuenta, sino cómo me lo está contando y teniendo en cuenta la primera parte de un relato, y es la presentación, la exposición del lugar, del momento y de los personajes que se encuentran en ese relato que me va a relatar, que me va a contar. Bueno, no sé si he llegado a expresarme lo que quería o me he repetido, como también se está comentando últimamente, que si no tienes guión te repites mucho. Probablemente me he repetido durante 11 minutos. Bueno, espero que te haya resultado interesante y sí, no encuentras interesante algo o ves que debería de mejorar en algo o tienes alguna idea que puedas compartir, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí a continuación o en los comentarios aparecerá la forma de contacto conmigo. Y nada, un saludo y nos vemos pronto. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a escucharme, que la verdad es que para mí es muy importante. Y ya sabes que el tiempo vuela y por lo tanto apresúrate despacio. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes_Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.